Hola, hoy estamos en La Zurda para volver a hablar de conflictos, para volver a hablar de guerras. De una guerra que lleva 4 años y, aunque parezca mentira, dentro de Europa, de la que muy poco se sabe, y por eso están con nosotros Xavi y Pau, de la Plataforma Unitaria y Popular contra la Guerra y la OTAN, para hablarnos del conflicto de Donbass. ¿Cómo se inicia este conflicto? Bien, primero de todo, destacar el tema de la complejidad de Ucrania, ¿de acuerdo? Un poco la complejidad demográfica por una parte, sobre todo histórica, que es lo que nos ayuda a entender lo que ahora introduciremos y lo que sucede para explicar todo este proceso y este conflicto, ¿de acuerdo? Hay que entender primero de todo que es una zona de paso y eso siempre condiciona especialmente a un territorio. Empezando desde el surgimiento de la primera estructura posiblemente considerada como Ucrania, cuando se cristianiza el Rus de Kiev, por ejemplo, en el 988, allí se empieza, pero desde una etnia, desde una etnificación que no diferencia entre rusos, ucranianos. De hecho, mucha gente lo considera, muchos rusos lo considera como la primera Rusia, este Rus de Kiev, igual que se considera la fundación de Ucrania. Entonces, a partir de ese momento llegan hordas mongolas de Gengis Khan, se genera la Horda de Oro, son este medievo, más o menos la dinámica es esta, hasta que progresivamente también van llegando nuevas etnias, como por ejemplo, sí que muy importantes, los tártaros, que ya los situamos a partir del siglo XV, ¿de acuerdo? Los tártaros aquí sí que serán interesantes porque hoy en día, o aún, por ejemplo, en Crimea existían tártaros, ¿de acuerdo? Esto es una etnia que, aparte, será la que más adelante formará las primeras unidades cosacas o lo que es la cultura cosaca, ¿de acuerdo? Muy importante en todo ese espacio que hoy en día aún vemos cómo operan y la realidad de toda esa cultura que se va gestando, una cultura muy vinculada a la ortodoxia cristiana y al conservadurismo, ¿de acuerdo? Entonces, en todo este impaso ya llegamos a la modernidad. En esta modernidad, siglos XVI, XVII, pasan también nuevamente nuevos pueblos, moldavos, húngaros, la Unión Polaco-Lituana, pero sobre todo, y ya nos centramos, cuando llega, en este caso, el Imperio zarista, cuando se genera a partir de Iván el Terrible, y hacia el 17-18 ya el Imperio Austrohúngaro. Y aquí será una constante este conflicto, esta separación entre imperios que explotará en la Primera Guerra Mundial. Y aquí sí que se asegura que antes de la Primera Guerra Mundial el territorio que hoy conocido como Ucrania pertenecía un 80% al Imperio zarista, en este caso, y un 20%, toda la zona de la Galitzia, más tirando hacia el oeste, en este caso al Imperio Austrohúngaro. De hecho, será donde se genera uno de los grandes frentes, nuevamente, siempre en la Primera Guerra Mundial, un frente de batalla que va cambiando hasta llegamos, en este caso, ya a la Revolución Rusa. La Revolución Rusa significa un paso para este territorio, pero no hacia esta órbita más rusa soviética, sino que de hecho se lo queda como protectorado los alemanes. Los alemanes, que son uno de los agentes ingerentes en esta revolución rusa, a favor de los blancos, por supuesto. Brest-Litovsk, genera este protectorado alemán que aparte empieza a generar unas pautas, unas directivas muy nacionalistas, de corte nacionalista, a partir del directorio de Petliura, en este caso muy importante, porque será quien mantenga el último año de este régimen. Entonces sí que ya a partir de los 20 se incorpora parte de Ucrania, parte, no toda, se incorpora a la Unión Soviética, que de hecho los primeros años florece la cultura y la lengua en gran medida hasta el 32-33,
que aquí el nacionalismo ucraniano de hoy en día sí que tiende a señalarlo como una de las grandes barbaridades contra el pueblo ucraniano, que es el Holodomor, toda la hambruna generada por las colectivizaciones estalinistas en este caso. Si se revisan los datos y según qué autores se lean, hay exageraciones, en este caso de estadísticas, muy bestias, y se habla casi siempre de 7 millones, solo 7 millones de muertos por hambruna, en este caso en Ucrania, cuando la realidad es que ese fue el número total de toda la Unión Soviética. Hay mucha complejidad en este tema, no entraremos porque hay que avanzar, y nos situamos ya, en este caso, en 1954. 1954 nos señala el momento en que, en este caso, ya muerto Stalin, Nikita Khrushchev subió al poder un año antes, y este año Khrushchev, de origen ucraniano, cede todo el territorio de Crimea, esta parte de Crimea la cede a la República Soviética de Ucrania y la desprende de la República Soviética de Rusia. Y entonces en este momento ya queda anclada al Estado ucraniano. Muy bien, pasan los años y llegamos al 91, desaparición de la Unión Soviética, en este caso, y por supuesto la independencia de Ucrania. Se forma el Estado de Ucrania y en estos años de impaso, Ucrania, pues hasta que lleguemos ahora a lo que hablaremos del conflicto, se mueve nuevamente en esta oleada, en este margen entre Europa y la Unión Europea ya creada y la influencia rusa en este caso. 2004 y 2005, pequeña pincelada, porque tenemos la Revolución Naranja, ¿de acuerdo?, de Timoshenko, y en este caso Yushchenko. Bueno, se celebran unas elecciones que se tienen que son repetidas, porque Yushchenko, supuestamente pierde, gana Yanukovych y se pide que se revisen. Se revisan, igualmente Yanukovych vuelve a ganar las elecciones. Yanukovych, nacido en este caso en el Oblast, cuando hablamos de Oblast nos referimos en una provincia, en el Oblast de Donetsk, y sí que representaba con su partido la integración de todas las etnias existentes, una barbaridad de etnias existentes dentro del Estado ucraniano, y no una supremacía de un nacionalismo que ya era incipiente. Cuando tú hablas de etnias, ¿son, digamos, de costumbres diferentes? ¿Convivieron siempre entre ellas? Realmente no, porque la etnia como etnia más antigua principal... ¿Cómo? Son los tártaros. No, eso en Crimea sí, pero la etnia eslava es la que representa realmente el general. Ahora sí que es lo que un poco hablaba, que claro, realmente según qué regiones, las que están más al norte, en este caso del Mar Negro, por lo tanto del sur de Ucrania, ya tienen influencias turcas, moldavas también, influencias húngaras. Realmente se puede encontrar étnicamente de todo, desde blancos muy blancos hasta gente achinada, porque han pasado a mongoles, claro. Han venido muchas oleadas de migraciones e invasiones desde el este, desde el lejano oeste, por lo tanto realmente allí no se puede caracterizar étnicamente ese país. Ucrania ha estado históricamente, como ha dicho Pau, una tierra de paso. Exacto. Entonces, durante la Unión Soviética, el pueblo ucraniano empezó a tomar conciencia de sí, pero dentro del marco de la Unión Soviética, porque el propio Stalin ya dotó de una autonomía, luego Khrushchev, ¿de acuerdo? Pero hay que distinguir este nacionalismo, que es el nacionalismo más de los pueblos de la Unión Soviética, que no es un nacionalismo agresivo, no es un nacionalismo secesionista, podríamos decir. Sería una identidad, ¿no? Es una identidad dentro de una federación de repúblicas, entre muchas. El gran pueblo soviético tenía muchas identidades porque es un territorio el más extenso del mundo, es el estado más extenso del mundo. Claro. Aunque luego sí que hablaremos a continuación, hay otro nacionalismo que surgió a ran de la voluntad de la parte que ha dicho Pau, de la Galitzia, de más influencia polaca, de más influencia por donde entraron los nazis y que fue conquistada por los nazis, con ayuda y colaboracionismo de los nazis,
crearon una identidad ucraniana que es la que actualmente prevalece en el Estado después del golpe de Estado. Exacto. Pero esto viene a continuación. Exacto. De hecho, si nos dedicáramos muy por encima a analizar cuáles son las figuras, los referentes, la simbología utilizada hoy en día, actualmente, por lo que ahora ya ampliaremos un poco más, pero por lo que son los grupos ultranacionalistas, en este caso ucranianos, sí que algunas de las figuras de las primeras que se buscan es el siglo XIX, algún autor, algún filósofo, bueno, algún escritores, sobre todo, nacionalistas al usar una lengua ucraniana propia, eso es cierto, pero sobre todo en quien se identifican fue en Bandera, Stepan Bandera. De hecho, Stepan Bandera es quien forma primero de todo las SS Galicia, que le llamaban, era la división de las SS en la Galicia, en esta zona que hemos referenciado ahora mismo, y aunque luego sí que forma un ejército nacionalista de liberación, supuestamente de liberación nacionalista, en el que primero se une con los nazis para luchar exclusivamente contra los soviéticos, y luego sí que intenta llevar a cabo una lucha de liberación contra tanto soviéticos como nazis en este caso. Por lo tanto, aquí sí, se destaca eso, se destaca el hecho de la liberación nacional, aunque el estrato es puramente nacional-socialista en este caso, cuando hablamos de los banderistas. Yo creo que lo más importante, si hablamos de la etapa de Stepan Bandera, no es si realmente, porque Stepan Bandera tuvo un despacho en Múnich, fue miembro activo de las SS, fue un colaboracionista, pero lo más importante no es si después fue perseguido por el gobierno nazi por el hecho de querer tirar adelante un proyecto que no encajaba con el imperialismo nazi. Ellos querían su propio Estado ucraniano, aunque luego se exilió y hasta los años 50 que Stalin le envió un sicario y lo mataron. Pero lo más importante de Stepan Bandera fue las masacres absolutas que hizo en el territorio que controlaba, tanto de judíos como de polacos, como de gitanos, partisanos, es decir, es realmente una de las masacres más cruentas de la Segunda Guerra Mundial en la región. Moldavos y tártaros, turcos, que también habían muchos, es decir, una reducción étnica absoluta. Genocidio absoluto, muy grandes. Hay que pensar que Ucrania durante la Segunda Guerra Mundial fue de hecho frente en Kursk, fue de la retaguardia más sumamente masacrada, de hecho a la que se avanzaba. De hecho, cuando se empezó a masacrar más ucranianos fue cuando el ejército soviético avanzaba y los nazis en la retirada no querían dejar con ciudadano posible para que se sumaran encima a la embestida que les esperaba. Entonces hablábamos, y aquí sí que acabamos porque ya nos introducimos directamente en lo que es en el conflicto y llegamos a estos 2010 en adelante. Habíamos acabado de esta revolución naranja, que veremos que tiene algunas similitudes con lo que pasará en 2013 en este Euromaidán, pero la diferencia es que en las revoluciones naranjas las protestas son exclusivamente pacíficas. Pacíficas, es decir, que no ponen en jaque al Estado ucraniano en este caso. Sí que es verdad que en este caso Timoshenko se vuelve a imponer en las elecciones en el 2010. En el 2011, de hecho, su antigua opositora, en este caso Timoshenko, es encarcelada por un abuso de poder supuesto, y ahí porque Timoshenko sí que representaba en este caso los intereses y los vínculos europeos, ¿de acuerdo? Y aquí sí que empezamos a ver, bueno, o a vincular lo que es el acuerdo de asociación con la Unión Europea. Un acuerdo gestado entre el 2012-2013, pero que en el 2013, con lo que conlleva, no era un acuerdo de introducción a la Unión Europea, pero sí un inicio de vínculos
para una abertura comercial, etcétera, etcétera, pero también con todo lo que supone formar parte de la Unión Europea, y más un país con el valor monetario que tenía, con el tipo de economía, con las exportaciones, etcétera. La posición geoestratégica. Exacto, ¿no? la posición si geoestratégica. tú me dices que es un país de paso, pues exacto. al tener una postura... Pero aparte sí que es verdad que, bueno, y ahora se entenderá con algunas de las cosas que expliquemos, pero este acuerdo de asociación con la Unión Europea tenía poco soporte popular. Porque luego sí que la gente empezó a entender, tal vez en el oeste sí, pero en el oeste exclusivamente, porque a partir de la Galicia para abajo nunca se vieron grandes manifestaciones masivas. De hecho, esto de desarrollar un acuerdo de asociación con la Unión Europea implicaba también todo el paquete que ya conocemos de recortes. De recortes, claro, de implantación de un nuevo modelo económico la gente ya estaba viendo que no cuajaba dentro de Europa, ¿no? Exacto, y más una cosa que sí que es importante son, por ejemplo, las concesiones petroleras. Concesiones petroleras también que BP, una petrolera británica, o Chevron, también americana, pues obtuvieron, sobre todo por la cuenca también de los oblasts más al sur, muchas concesiones un poco dudosas y sin acuerdos con la comunidad existente allí. Así que todo esto evoluciona y entonces nos encontramos aquí, ya en este 2013. Y aquí... En Euromaidán. ¿Euromaidán qué es? ¿Qué quiere decir? La plaza del Maidán es la plaza más grande de la ciudad de Kiev. Entonces, allí, igual que a la imagen y semejanza de las revoluciones de las primaveras árabes, como la plaza Tahrir en Egipto, se usó de hecho un sistema que es el golpe blando, que todos conocemos, usado por la CIA durante toda su historia casi, cuando decide no hacer la intervención militar directa para generar un golpe de Estado o invadir un país como hizo con Irak, sino que usa las distintas engranajes de la oposición política y muy a menudo de las ONGs. Pues hemos visto el caso de George Soros, por ejemplo, cómo ha financiado. George Soros es un gran oligarca vinculado al Partido Demócrata en Estados Unidos que controla muchos medios de comunicación, es un magnate, tiene mucho dinero, sí. Y él ha financiado organizaciones desde Amnistía Internacional, pasando por Human Rights Watch, el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos. Aquí en Cataluña mismo financió el CIDOB, y el CIDOB encargó una lista de periodistas independientes a la hora de hablar del Donbass, que es el tema que hablaremos ahora. Es decir, hay todo un tejido que se genera en la opinión pública, se genera en los medios de comunicación y que hace ver que la manifestación del Maidán en un principio era una manifestación pacífica, era una manifestación contra un gobierno supuestamente autoritario cuando había sido elegido democráticamente, lo mismo que estamos viendo ahora mismo en Venezuela. De hecho, podemos establecer un paralelismo con lo que serían los disturbios que se han visto últimamente en Venezuela o incluso en Siria. Es decir, manifestaciones pacíficas que consiguen movilizar a mucha gente en la calle, que se cantan consignas pegadizas, que la gente sale, montan escenarios que nadie sabe de dónde salen artistas, hay todo un revuelo mediático y allí es cuando de la nada surge la violencia, pero una violencia muy planificada, muy selectiva y muy profesionalizada. Y tanto. Vemos manifestantes que empiezan a generar disturbios, y disturbios que van al alza, empieza a haber víctimas, y de repente, mes de octubre creo, aparecen en un edificio tomado por los manifestantes, se producen disparos de francotiradores. Mucha gente lo ha vinculado a organizaciones de mercenarios como Academy, han salido cables de Wikileaks, han salido informes diciendo pues que esa gente no era miembro de los cuerpos de Estado, sino que eran agentes externos que disparaban tanto a la policía como a los manifestantes. Es para generar como un denominador
de muchas situaciones que... Para generar el odio, el descontento. Y entonces es cuando se empieza a introducir el componente, el sustrato ideológico, que eso es lo más importante. De unas manifestaciones prodemocráticas, poco a poco van tomando un carácter antirruso, fundamentalmente antirruso, contra la lengua rusa, contra la población que la habla, contra la cultura rusa y, consecuentemente, toda la cultura bolchevique, toda la cultura de la etapa soviética, todas las estatuas, todo eso, bueno, pues son quemadas, son... Al mejor estilo nazifascista, ¿no? También. Sí. Y tanto. Sí. Una metodología. Y entonces, común. en esas manifestaciones aparecen miembros internacionales destacados, asesores del gobierno de Estados Unidos, asesores de la Unión Europea. Oh, qué casualidad. Un senador, que es el señor McCain, que conocerán porque perdió las elecciones contra Obama. El senador... Y es el dueño de las patatas McCain. Exacto. Pues el señor McCain, Republicano. desde hace muchos años, tiene una relación muy íntima con el presidente de Svoboda. Svoboda es el Partido Nacionalsocialista Ucraniano, que en la década de los 90 cambió su nombre porque era flagrante, era el nombre anterior de la época fascista por Svoboda, que significa libertad. Y este partido está muy vinculado, tanto su financiación con los oligarcas norteamericanos de George Soros, tanto como el senador McCain, que fue a dar soporte público a las manifestaciones donde salió este señor, salió el señor Yatsenyuk, que luego fue uno de los miembros del gobierno, salieron gente del partido de sector derecho, Pravi Sector, que es una coordinadora de ultraderecha, luego también salió mucha gente vinculada al movimiento hooligan del fútbol, que en el caso de Ucrania la mayoría son neonazis. Todo este sustrato ideológico reclamaba la gran Ucrania, que fue arrebatada por los soviéticos, paradojalmente, cuando fueron los soviéticos los que otorgaron la autonomía a Ucrania. Y, bueno, de una ideología antisemita, anticomunista, muy antirrusa, sobre todo fundamentalmente antirrusa, y se ven imágenes ya, cuando toman el poder en las calles, de desfiles paramilitares con esvásticas, con espelmas, de los mismos desfiles que hacían las Luftwaffe, las SS, etcétera, etcétera. Sí, las juventudes también. Exacto. Muy parecidas. Y se encuentran a encontrar paralelismos muy peligrosos. En ese momento, incluso el presidente se desplaza, es totalmente rodeado por los manifestantes y se ve obligado de exiliarse a Rusia. Y entonces es cuando directamente pues la turba toma el gobierno, hay un golpe de Estado y se proclama sin aplicar la mayoría parlamentaria, sin aplicar la Constitución, se deroga el gobierno, sin la presencia del presidente, se hace todo exprés. Automáticamente es reconocido por el gobierno de Estados Unidos, automáticamente es reconocido por Israel, por la Unión Europea, por toda la OTAN, y el gobierno adquiere legitimidad internacional, aunque no legitimidad parlamentaria. Por lo tanto, encontramos una composición del gobierno formada por miembros de la oposición, encontramos carteras de educación, por ejemplo, donde hay... Svoboda le da la cartera de educación y deportes, cuando imágenes que chocan mucho, pues que vemos ahora mismo en escuelas rurales, sobre todo, donde la represión ha sido más fuerte, porque son las zonas más hacia el este, más próximas a Rusia, donde se obliga a los niños a hacer desfiles militares, donde se los obliga a poner un retrato en la clase del docente con Stefan Bandera, donde se imponen unos símbolos pues que provienen de ese pasado fascista. Esto en el lado de la educación. Luego el gobierno toma el poder y es cuando realmente el conflicto se vuelve muy sangriento. Se vuelve muy sangriento, muy parecido a lo que hizo Franco en España. Hubo más muertos en la posguerra que durante la guerra. Y así es decir, él se considera, Poroshenko, el jefe del gabinete, curiosamente, es un oligarca con mucho poder que dio soporte a Europa.
y encontramos que hace una auténtica limpieza étnica. Él no se mancha las manos, pero sí que lo hacen sus secuaces. Los batallones de limpieza, sí. Pues son mercenarios. Esto hay que entenderlo un poco más. No son mercenarios, es decir, el gobierno ucraniano no tiene mucho dinero. Digamos que son gente convencida, son gente militante, son gente de ultraderecha que va aprovechando, por ejemplo, partidos de fútbol, aprovechando desplazamientos en autocar, con una estética totalmente paramilitar y con armas. Van a hacer auténticas cacerías de miembros de sindicatos, de estudiantes y de gente de poblaciones prorrusas. Y esta espiral de violencia cada vez se va haciendo más fuerte, hasta que llega a su culmen cuando surge el movimiento anti-Maidán. Eso es importantísimo. En Odesa, que es una ciudad históricamente de tendencia rusa, podríamos decirle, como dicen los medios de comunicación, prorrusa, porque allí, históricamente, está el puerto de Odesa, donde Rusia ha tenido una presencia importantísima durante toda la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, la derrota del fascismo, el puerto de Odesa fue clave. Y hay un sentimiento patriótico antifascista allí muy importante, y la gente se movilizó contra el Maidán. Hicieron el anti-Maidán. En otras ciudades igual. Estamos hablando 1 de mayo, manifestación de... 1 de mayo, de los sindicatos, de las izquierdas de Odesa en este caso. Allí en Odesa hay una casa de los sindicatos, ¿vale? Y no como espacio exclusivo. A veces sí que se señalan espacios exclusivos. Es verdad que muchos otros oblast, en este caso provincias como Kharkov también había hecho movilizaciones bastante anti-Maidán en este caso, y lo que luego conoceremos como Lugansk, Donetsk, sobre todo Odesa muy importante, y entonces todo lo que pasará en Crimea. Pero el hecho puntual en este caso de Odesa sí que es un punto de inflexión importante. ¿Por qué? Porque es tal vez una matanza al puro estilo nazi, y aparte podríamos considerar que neonazi, porque sí que es verdad que aquí hay que hacer ciertos matices. Cuando se habla de Svoboda es un partido de corte fascista o neonazi, pero del siglo XXI, es decir, que se vigilan las formas. Es verdad, ellos tú los ves en los mítines, cómo visten, cómo se representan a ellos mismos. Son gente de traje, gente que intenta vigilar las formas, un poco como sería un plataforma por Cataluña aquí, por ejemplo, también vigilando las formas, etcétera, etcétera. Private sector en ese sentido, y estos ciudadanos. Exacto, sí, correctamente políticos. Pues correctamente políticos, pero luego sí que a un nivel de ultraderecha, correctamente político, es decir, que los judíos fuera de Ucrania. Es decir, las formas, y hay decretos y principios que no se cortan para nada, no tienen ningún problema. Pero sí que luego los que son los grupos de presión, porque luego sí que es verdad... Ellos tienen su mano armada, digamos. Y tanto, por un lado ellos son políticamente correctos y muy civilizados, entre comillas, pero luego tienen los matones Exacto, lo que son los perros de caza, de alguna manera. Sí que son gente, como decía Xavi, vinculados a, bueno, no solo al neofascismo, neonazismo como ideología, sino a las hinchadas de partidos de equipos de fútbol, en este caso, que, por ejemplo, fueron los que protagonizaron, en este caso, la matanza de Odesa, del sindicato de los trabajadores de Odesa, en este caso. Gente reunida allí, en ese edificio. En ese edificio hubo las concentraciones al estilo 15M un poco, anti-Maidán. Eran concentraciones contra la Junta de Kiev, contra el golpe de Estado, reclamando, bueno, pues un poco... Era más a la contra. El principal objetivo era hacer un referéndum. Era hacer un referéndum para proclamar un gobierno de forma federal, que respetara la singularidad de todas las regiones oblast en Ucrania.
De aquí lo que pasó es que el día 1 de mayo era festivo, se hizo la concentración, el 2 de mayo la mayoría de la población de la ciudad se fue. Pues es una zona muy de segundas residencias, de fin de semana, etcétera, etcétera. La ciudad quedó prácticamente vacía y allí, de forma planificada, se enviaron autocares con grupos de ultras, aprovechando que había un partido de fútbol, que era la excusa, para atacar directamente a la casa de los sindicatos, donde quedaban concentrados pues muchos manifestantes. Se vio desde elaboración de cócteles Molotov caseros en la calle, auténticas barbaridades. Cuando llegaron a la casa de los sindicatos, hubo una falsa llamada hecha precisamente por uno de los organizadores de la masacre, invitando a los manifestantes anti-Maidán que entraran dentro de la casa a refugiarse. Una vez dentro, se cerró la casa y tiraron cócteles Molotov y murieron unas... Todo el edificio en llamas, y hasta la gente que se tiraba una treintena de personas por las ventanas eran luego machacados en el suelo y en la calle. Es decir, una auténtica matanza al puro estilo nazi en este caso. Luego sí que es una cosa, las cosas también no salen porque sí. Sí que es verdad que todas estas concentraciones, esta manifestación en este caso, es porque ya se habían empezado en este caso, a practicar y a aplicar medidas nacionalizadoras. Es decir, por ejemplo, la prohibición del ruso en el cole y en los tribunales. Por ejemplo, la ilegalización de partidos, como el Partido Comunista de Ucrania o Borodva, en este caso, el partido de lucha. Persecución a periodistas. Exacto, a intelectuales, etcétera, etcétera. Es decir, que todo esto era una reacción, de alguna manera. Igual que la reacción que vemos en el caso de Crimea. ¿Qué pasa en el caso de Crimea? El caso de Crimea es... ¿Y el paso Donbass? Al revés. El caso de Crimea es... En este caso es curioso, ¿de acuerdo? Es curioso porque Crimea ya habíamos contado, ¿no?, que se convierte en Ucrania en 1954 a través de esta concesión un poco sentimental de Khrushchev, ¿no?, por orígenes, en este caso porque él era ucraniano. Y lo que pasa en la realidad de Ucrania, al menos hasta 2013, en este 2014, que es cuando se separa, es la siguiente. Demográficamente vemos que si Crimea estaba al borde de los 2 millones de personas, 1.100.000, casi 1.200.000, es decir, un 60-70%, eran puramente rusos, que se podría considerar, es decir, de habla y cultura rusófona absoluto, y los restantes, unos 400.000, serían de origen ucraniano, y los restantes ya serían etnias como tártaras, turcas, etcétera, que hemos hablado antes. Vale. Es decir... Perdona, ¿y todo esto da lugar a una independencia o a la declaración de una independencia de parte de Donetsk? Perdón, sí, de Donetsk y de Lugansk. Y de Lugansk, más o menos paralelamente, es coetáneo lo que pasa en Crimea con lo que pasa en Donetsk y Lugansk. De hecho, en Crimea como que sí que es un proceso muy sencillo y que se resuelve sin ningún acto violento, en este caso. No tendrá nada que ver con lo que pasará en Donetsk y Lugansk. Lo único es que sí que es una inspiración de alguna manera, es una chispa, porque en Crimea la realidad es que encontramos una base marítima muy importante, Sebastopol, que aparte histórico también durante la Segunda Guerra Mundial, etcétera, pero Sebastopol era la gran base marítima, en este caso, del ejército ruso en el Mar Negro. Claro, significaba perder toda una región como era el Mar Negro. Aparte, geoestratégicamente está claro que los aparatos del Estado ruso, exacto, que no podían ceder, en este caso, el espacio de Sebastopol y todo lo que significaba Crimea. Por eso Crimea ya desde el principio pidió este referéndum.
Y este referéndum, que fue con una participación impresionante, grandiosa, sí que en los medios de comunicación se hablaba de soldados rusos camuflados, etcétera, etcétera. Depende quién te diga, también te dirán que eran milicias de autodefensa, de varias maneras, y hasta regimientos del propio ejército ucraniano que se pasan a estas milicias de autodefensa. Aunque estos son un par o tres de semanas, inmediatamente ya se hace este referéndum que no de asociación, de federación con la Federación de Rusia en este caso, y es altamente se impone en este caso el sí a federarse con Rusia. Crimea ya es muy sencillo, en Crimea se queda así y ya ni se habla en los medios de comunicación. Y si no se habla, también es por algo. Es decir, que es muy constante. Pero entonces, sí que, Xavi, aquí es donde vemos el caso contrario. El caso contrario es, en este caso, toda la parte que sí que es continental. Y que en este caso, Donetsk, Lugansk, no sería una cuestión tan sencilla. De hecho, piden lo mismo, ¿no? El caso de Crimea, déjame complementar, no es tan sencillo porque se juntan los tres factores que hemos dicho. Se junta el hecho de que efectivamente había presencia de militares rusos muy bien armados, porque ahí está el puerto de Sebastopol y siempre habían estado allí, nunca se habían ido, no es una injerencia, estaban allí. Luego existe una población totalmente identificada con Rusia. Aunque estaban a gusto con el Estado en Crimea, había una tendencia hacia la federalización de Ucrania, pero en cuanto ven que se impone un Estado fascista unitario que además les condena por ser prorrusos. No, y además tengo entendido que el Estado ucraniano era corrupto, o sea que tiene varios cuestionado por la corrupción. Pero a ver, era corrupto antes y después del Maidán. ¿Vale? Esto lo vamos a ver, es decir, también es un conflicto interoligárquico. Hay oligarcas prorrusos y hay oligarcas pro-ucranianos, hay intereses, no hay que tampoco posicionarse. Sí, a favor de los agredidos y contra los agresores, pero hay que ver la totalidad. Entonces, el que pasa en Donbass es una cuenca minera con una población de extracción obrera, sobre todo, que luchó de forma heroica contra el fascismo, luchó de forma heroica con el fascismo que quería controlar esa zona rica en hidrocarburos, ¿vale? Y que tienen una conciencia especial, no solo por la proximidad con Rusia, no solo porque son rusos de habla, sino también porque es justamente el antagonismo a esa nueva Ucrania que se estaba construyendo entonces. Perdona, ¿no será en la zurda anterior? Nosotros hemos tenido el programa de los estibadores del puerto, que llevan una gran tradición de trabajadores claro. de la estiva, ¿no? Claro, de estibadores, claro. Y quizás en este caso los mineros que tú me estás diciendo tienen también esa tradición que se pasa de generación en generación y no solo que no tendrá que ver con los nuevos ricos del nuevo estado ucraniano. Sí que tiene a ver, pero quizás tenga algo que ver. Sobre todo tiene es complejo. Tiene mucho que ver en esto que señalas, en el aspecto de que el acuerdo de asociación con la Unión Europea conllevaba un paquete de medidas económicas impuestas por el Fondo Monetario Internacional para recibir unos créditos que implicaban unos recortes salariales, implicaban una liberalización del mercado del sector de la mina, entre otros. De hecho, hacemos un pequeño paréntesis para hablar de lo que me has comentado. Ucrania, desde que se proclamó la Junta, su Producto Interior Bruto ha bajado en picado. Para mantener el coste de la guerra han tenido que pedir sucesivos créditos al FMI
prórrogas de créditos para pagar los créditos y créditos sobre créditos. Claro. Es uno de los estados más endeudados de la región, por no decir el más. Es un drama económico. El salario medio ha bajado en picado también, las condiciones de vida de la clase trabajadora han bajado. Donbass lo vio venir todo esto y ya se alzó a nivel de luchas obreras, a nivel de lucha de conciencia nacional también y bueno, a nivel sobre todo de lucha antifascista. Entonces se alzaron, fue bastante bonito porque se proclamaron milicias populares, las milicias populares con el soporte de Rusia, también hay que decirlo. Muy romántico. Tiene un toque romántico. Porque se ha tendido a meterle un toque romántico, pero Rusia está allí. Y tanto. Rusia estuvo en Crimea y Rusia está en el Donbass, pero Rusia está allí pues para evitar una agresión también. Tiene sus intereses, tiene sus oligarcas, pero sobre todo para evitar una agresión. El papel de Rusia en el Donbass ha sido, sobre todo, aunque no se diga, de ayuda humanitaria, de campos de refugiados en la zona de Novorrusia. Hay muchos, de población que, al independizarse la región del Donbass, el Estado ucraniano corta todas las ayudas, las pensiones, todo se recorta, la electricidad, va a boicotear la toda luz. la economía de los que se quieren Una ir. región Se donde genera un bloqueo económico. Claro. de hecho. una región donde prohíbe no hay toda que la olvidar exportación. que en invierno se alcanzan temperaturas de menos 40, 35 grados 40 iba a fácilmente. decir yo. 40 ¿Sabes? grados bajo cero. Iba a decir. Exacto. Claro, todo esto hay que tenerlo presente. Entonces, se ocupan las casernas militares, se cogen las armas y se toma el poder. Se hacen los respectivos referéndums de autodeterminación y se proclama la República Popular de Lugansk y la República Popular de Donetsk, hermanadas entre sí. ¿De acuerdo? Entonces, rápidamente la Junta de Kiev, Poroshenko, declara un acto terrorista esto, con otra vez la sombra de la OTAN detrás, la sombra de Estados Unidos, que Y también la CIA y... lo condenan y declaran el inicio de una operación antiterrorista, mira el término, antiterrorista, para no equiparar, vamos a luchar con un igual, vamos a luchar contra un enemigo político, en realidad, no. Vamos a luchar contra los terroristas, contra los delincuentes, contra los bandidos. Esto- Y allí, demonizando allí empieza la guerra del Donbass, una guerra desigual, una guerra con una guardia nacional ucraniana muy tecnificada, con drones, con armas de última generación, con unas milicias, 2 batallones, el batallón Aidar y el batallón Azov, paramilitares directamente, no son militares de profesión, son fascistas, son gente muy entrenada, pero desde un ámbito local, desde sus locales, desde su ideología, que son enviados como batallones de castigo a las zonas fronterizas para aterrar a la población, hacer violaciones, hacer sacas son los paseos que hacían aquí en España, de ir a buscar al profesor, de ir a buscar al militante, de ir a buscar a la feminista, de ir a buscar a tal, sacarlos a pasear. Y ahora, curiosamente, cuando el ejército de Donbass tomó una zona, una de las victorias más importantes que hubieron, que fue la toma de la bolsa de Balsevo, se conquistaron zonas que habían estado bajo dominio de esas milicias, Aidar y Azov. Se están ahora documentando fosas comunes de esas sacas, con población civil, pues que esto. Luego, tema de Donbass, ahora mismo la línea de frente ha quedado estable, pero la guerra no ha terminado. Se hicieron unos acuerdos de Minsk, que ahora Pau hablará de ellos, pero bueno, yo creo que lo más importante que se tiene que señalar es el drama humano de una guerra allí, en las condiciones que se ha vivido. Que está diciendo Las Pau, consecuencias bloqueado. que- Una guerra significa donde para se han la violado de forma sistemática las convenciones de Ginebra, una guerra en la cual se han utilizado desde minas antipersonas, casi todo por parte del ejército ucraniano, y lo más importante, que se han bombardeado durante periodos bastante largos las ciudades de Donetsk y Lugansk, que son las 2 capitales, ciudades muy grandes con mucha población,
directamente se ha bombeado el casco antiguo, se han bombardeado hospitales, se han bombardeado escuelas, ha sido un drama humano. Y allí es donde un grupo de periodistas, la mayoría rusos, también latinos, europeos casi nadie, también hubo algún periodista europeo que se aventuró, pues que más de uno ha caído en combate, más de uno ha sido martirizado por las milicias fascistas y los batallones de castigo. Y ahora Pau, pues para concluir un poco, explicará cómo está la cuestión ahora mismo allí, en el Donbass. Sí, bien, a ver, entraremos un poco en esta complejidad de la retaguardia de alguna manera, porque a mí me parece muy importante el hecho sobre todo de qué pasa una vez se estanca este frente. Claro. ¿Por qué se estanca este frente, primero de todo? Por las presiones internacionales, eso sí que es 100% cierto. Es más, podríamos hasta considerar que si lo que nos venden los medios de que todo esto es un complejo, una planificación exclusivamente rusa, servicios secretos rusos, etcétera, etcétera, se hubiera dejado avanzar el frente de Debaltsevo, más allá de Debaltsevo, probablemente. Pero a los rusos no les interesaba, a Putin seguramente y a todo su gabinete no le interesaba. Y ahí es donde encontramos, en este caso, los acuerdos de Minsk, que tenemos dos partes, De hecho, los acuerdos de Minsk, que irán luego acompañados también, de hecho, antes de los acuerdos de Minsk pasa un hecho dramático y que, de hecho, condiciona, me atrevería a decir, estos acuerdos, que es el derribo de ese avión de holandeses, científicos, etcétera, justo en esa porción, en ese frente que había entre el ejército ucraniano y las milicias del Donbass, ¿de acuerdo? De estas repúblicas populares. Son dos repúblicas populares porque nacieron como repúblicas populares de Lugansk y de Donetsk, y eso formaría el concepto de la Novorrusia, que se desarrolla, pero es un concepto abstracto, no de facto, no práctico. Entonces, las dos repúblicas... O sea, que todavía no está consolidado. No está consolidado. Es más, Novorrusia como concepto lo que pretendía era que antiguos oblasts, otros oblasts vinculados a esta cultura más rusófona, como sería también el oblast de Kharkov, el oblast de Odessa, por ejemplo, progresivamente se fueran incorporando o federando a esta realidad nueva. Entonces, lo que nos encontramos aquí, de alguna manera, en este romanticismo, que es cierto que existe, pero se ve truncado por los rusos mismos, por este factor ruso, resulta que es un estira y afloja, de alguna manera también, entre algunas propuestas de crear una socialización, en este caso, de algunos sectores, etcétera, etcétera, también de la economía de estas nuevas repúblicas que nacen, de Lugansk y de Donetsk, la de Donetsk la más grande, la más importante seguramente económicamente, por el hecho de la ciudad capital que tenía, en este caso, y la de Lugansk, también poco a poco se implementan algunas de estas medidas. Medidas como, por ejemplo, y estas sí que las conocemos, en el caso de un oligarca muy famoso por financiar, de hecho, estos batallones, el batallón Aidar, el batallón Azov. Tenemos a Kolomoisky, que había dejado mucho dinero en todo este frente. Este señor también tenía propiedades, evidentemente, en este caso en Lugansk, por ejemplo, y son directamente expropiadas. Entonces se nacionalizan. Hay algunos sectores y algunas propiedades de estos oligarcas completamente pro-ucranianos que sí que son expropiadas y nacionalizadas. Ahora, al cabo de unos meses, todo este impulso, de alguna manera, empieza a retroceder porque se vuelven a instalar nuevos oligarcas, muchas veces oligarcas prorrusos, ya lo hemos destacado, ¿no? Este conflicto de oligarcas, de nacionalidades, de alguna manera. Y bueno, la realidad es que por ejemplo, 4 grandes líderes del pueblo que surgen en este espacio romántico, como sería Dremov, el líder
de los cosacos en este caso. Por ejemplo, Mozgovoy, estos dos que hablo sí que eran del sector más de Lugansk. Mozgovoy, el fundador del batallón Prizrak, en este caso, Prizrak significa fantasma, que fue una coalición donde sí que luchaban sobre todo comunistas, pero poco a poco se veía ya hasta muchos voluntarios internacionales, que poco a poco sí que es cierto que hay algunos periodos en que este romanticismo hasta se compara muchas veces con la guerra civil, tal cual, sí, y se equipara a los brigadistas internacionales, pero muy lejos de esta realidad. Comparar los 40.000 brigadistas internacionales de la guerra civil con algunos de estos voluntarios, en términos de número no tiene nada que ver. Y por otra banda, y esto sí que es mucho más reciente, porque aparte sí que es verdad que estos dos líderes, de los que hablaré ahora, Motorola y Gibi, tenían mejores vínculos con el Estado creado, en este caso el gobierno de Zakharchenko, en Donetsk, en la República Popular de Donetsk. Estos dos, que son los fundadores también de la Brigada Spartan y la somalí, ¿verdad? Estos dos junto con esos dos que hemos hablado, Dremov, Mozgovoy, Gibi, Motorola, son progresivamente asesinados. Asesinados. No podemos decir con certeza, sí que dos de ellos son en este caso el SBU, los servicios secretos de Ucrania, aunque también Mozgovoy murió en un atentado en un coche. Ahí hay un poco de incertidumbre, que se puede pensar que en algunos agentes rusos, ves a saber si también estarían implicados. Por lo tanto, aquí la lucha de intereses también se ve claramente. ¿Y qué pasa con Minsk? Minsk son las famosas llamadas de Merkel a Putin, de Putin a Hollande, todo esto, un poco de pasillo, que a la práctica, ¿qué conlleva? Sí, un supuesto cese del fuego, durante un periodo, pero un cese del fuego parcial. Y justamente cuando las milicias de los ejércitos populares recién creados, en este caso, tenían la embestida y las ofensivas más bestias, es cuando más estaban avanzando, es cuando se genera la bolsa de Debaltsevo. Por lo tanto, cuando eso se estanca por un hecho diplomático, el hecho se queda así. Interesaba tanto a rusos como a Unión Europea, eso no hay que olvidarlo. Y de hecho, en ese caso, sí que es el pueblo del Donbass quien en todo eso no pintó nada. Es decir, que en estos acuerdos de Minsk, el pueblo o los nuevos gobiernos no tuvieron ninguna participación. Y los meses se suceden, llegamos hasta hoy, casi, con la realidad, que la realidad ha sido este frente frío, porque ahí se puede considerar que supuestamente está con una zona de seguridad al estilo de Vietnam, de Corea, etcétera, etcétera, pero la realidad es que sigue habiendo escaramuzas. Supuestamente se retiró toda la artillería, ahora ya no es así, porque ahora últimamente hemos visto unas nuevas ofensivas protagonizadas por este batallón Aidar y Azov, que según algunas informaciones que hemos tenido fueron un auténtico fracaso. Fueron hasta unas operaciones un poco suicidas donde murieron unos 100, 200 de estos soldados voluntarios de estos batallones. No obstante, dentro del marco de los acuerdos de Minsk es muy difícil conseguir datos fiables y contrastados tanto de un lado como del otro, porque conocemos gente de primera mano, fuentes que han estado allí, y nos dicen que a veces la propaganda que podemos leer aquí en Russia Today, por ejemplo, o en Slaviangrado, o en otras páginas web de capital ruso, pues también tienen su componente de propaganda. Es decir, la guerra no es tan romántica como la pintan estos medios que jamás es romántica, me parece. De comunicación. Es una guerra como cualquier otra, y además, al ser una guerra fría, una guerra de trincheras, más característica de la Primera Guerra Mundial
que no, claro, es una guerra de lluvia, de frío, de mantener posiciones, es una guerra muy psicológica en la cual también evidentemente hay un componente alto de bandillaje, de expresidiarios, de delincuentes comunes que se han colado en esta guerra y que, bueno, en los dos frentes pues te encontramos personajes así. La gran diferencia, que no me cansaré de remarcar, es que en uno la base es la milicia popular de autodefensa, que se está defendiendo, también con un componente cada vez más de ejército regular. Ahora sí. En estos últimos meses se ha regularizado. Con el sueldo, con sus normas, con sus convenciones, cumpliendo la legalidad internacional. Y en el otro tenemos también un ejército regular, pero tenemos luego batallones de castigo que son los que realmente están haciendo el protagonismo, Azov y Aidar. Y además, bueno, para terminar, además de ese ejército que tú dices regular, de Ucrania, que me refiero al ucraniano, ellos cuentan con con el apoyo de Estados Unidos, la CIA y la OTAN, ¿no es cierto? Que es lo más terrible. Sí, bueno, básicamente sirve para explicar cómo se ha creado este ejército ucraniano. El fundamento del ejército ucraniano, si cogemos todo el armamento, no solo el armamento, hasta uniformes, etcétera, etcétera. Es decir, que en fotografías se han encontrado uniformados, gente uniformada de la OTAN. Los drones de la OTAN, por ejemplo. Claro, porque un país tan endeudado como Ucrania, que tenga dinero para comprar drones y armamento, bueno, pues... Tiene que haber fuertes intereses, aunque sí que es verdad... Lo terrible, perdón, es que lo va a pagar el pueblo ucraniano, ¿no? Y tanto. Todo el endeudamiento que está teniendo. Y tanto, en este caso, Estados Unidos y Gran Bretaña sí que ya había destacado que tenían unos ciertos intereses. Estas concesiones petroleras también eran muy importantes, muchas otras, concesiones yo creo que hasta bancarias, etcétera, etcétera. Pero el hecho un poco es que ahora lo que estamos viendo es una regresión también de las ayudas de Estados Unidos y todo el bloque europeísta. ¿Por qué? Porque están viendo que es una guerra donde no ganan dinero porque no se les puede pagar. Entonces estos cheques saben que no tienen ninguna fiabilidad, no tienen ninguna garantía, porque el Estado ucraniano está en constante fallida. Y si hasta ahora no tenían ningún problema para conseguir estos bonos de guerra, de alguna manera, serían como bonos de guerra, ahora sí que es verdad que se está viendo que todo este gran plan les ha salido bastante mal y bueno, yo creo que realmente ahora del Donbass, tal y como se habla y las últimas noticias que nos pueden llegar, como es por ejemplo el juicio que ha habido en el Tribunal de la Haya, que se tiene que enjuiciar supuestamente la injerencia rusa, los sabotajes rusos, etcétera, etcétera, que ha supuestamente sufrido Ucrania durante todos estos años, no son más que espacios de, bueno, según en mi opinión, de que se acuerden un poco, pero ya es una guerra, es un conflicto olvidado, es un conflicto, y cuando los medios de comunicación, el mass media, en este caso occidental, olvida un conflicto, como por ejemplo sería el Yemen, en este caso. El Yemen, un espacio agredidísimo por Arabia Saudí, Estados Unidos, Gran Bretaña y otros, ni se habla porque realmente es una vergüenza humana. Es la auténtica devastación, es la auténtica destroza de los derechos humanos, de toda convención internacional, de todo, de cualquier lógica de guerra. Por lo tanto, aquí ya no interesa porque a lo mejor se ve como espacio perdido, se ve como... Bueno, como algo que mejor centrarse en otro frente del imperialismo, en este caso, porque esto también ha jugado el papel del imperialismo, claramente. ¿Tú quieres decir algo más? No, la verdad es que vale. Más o menos... Bueno, ya hemos aclarado un poquito todo lo que pasa en Donbass, con paralelismos peligrosos, como dijo uno de los aquí presentes, paralelismos que siempre tienen el común denominador de la OTAN, de la CIA, del Fondo Monetario, del endeudamiento de los pueblos, que siempre pagan los mismos,
la clase trabajadora. Suscríbete a La Zurda y recomiéndanos. Hasta otra. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. J'ai besoin du soleil pour me chauffer la vie. J'ai besoin de la mer pour regarder au loin. J'ai tant besoin de toi, tout à côté de moi. J'ai besoin de la lune pour voir venir le jour. Tant besoin du soleil pour l'appeler la nuit. J'ai besoin de la mer tout à côté de moi. J'ai tant besoin de toi.